que vimos en el módulo 2, donde se iban probando de forma individual cada caso. Aquí, pues, nos toca buscar otra definición que nos permita establecer si las variables, así sean continuas, pues son independientes. Y bueno, y todas las otras eh, que tenemos aquí, eh, momentos, también ya lo vimos módulo 2. Y aquí vamos a hacer la expansión de los diferentes conceptos, por así decirlo, a modo de resumen, para cuando se tienen tres variables aleatorias. Y la idea es que luego utilicen la imaginación para 4, 5, 20 variables aleatorias. Muchas al tiempo, sí, se puede. Pero ahora hay que tomar acciones de simplificación porque pues es demasiado trabajo. Bueno, a no ser que lo haga el computador o la IA. Para definir la independencia, en el módulo 3, inicialmente, dos variables aleatorias continuas son independientes desde qué y de forma similar a lo que vimos. Acá pues no hay que hacer la prueba para cada X y Y, sino simplemente es una prueba o establecimiento funcional. Es decir, usted tiene una función que depende de X y Y. Es en ese caso una superficie. Y si esa superficie es igual a la multiplicación de las marginales, obviamente para todo X y Y, pues esa es la definición de independencia. Venimos desde el módulo 1 diciendo esto, ¿no? Que uno puede simplificar la intersección o la ocurrencia de eventos que pueden suceder al tiempo, que suceda el evento A y el evento B, y dijimos que eso era una simple multiplicación, pues aquí también, pero con funciones. De ahí que la definición se expande, o por despeje también podríamos decir. Cuando tenemos una función de densidad condicional, como esta de aquí, bajo un evento Y, por ejemplo, X dado Y. Esto es una, de nuevo, estas son funciones, ¿no? Y cuando estas funciones, por ejemplo, esta función de densidad condicional, resulta ser la misma que la función de densidad marginal, es decir, la función de quitándole la condición, ¿cierto? O sea, si al final eso es lo mismo, eso es otra forma de visualizar independencia, sea al derecho o al revés, y dado X o X dado Y. Es decir, que en términos prácticos, el evento Y no afecta o no da información, o también podríamos decir, no depende en cada situación. Tanto el condicional X o Y, si no tienen ninguna relación, entonces podemos tener funciones de densidad condicional para un valor de X o Y transformadas en funciones simplemente marginales. Y asimismo, pues esto nos va a permitir, o sea, ¿esto para qué? Pues primero, para simplificar operaciones. Como la siguiente, supongamos que, bueno, obviamente en un contexto de probabilidades condicionales esto se facilita, porque usted le dice la probabilidad de X dado Y para algún ejercicio. Por ejemplo, X mayor que 4 dado que Y igual a 5. Si se sabe que son independientes, vea, de una, se puede hacer. Es decir, que aquí se haría la integral para el intervalo solución en donde X sea mayor que 4 de la función de densidad marginal de X. Miren que no hay condición, debido a que si en el enunciado aparece esta palabra, se puede aplicar. Asimismo, cuando tengamos dos variables aleatorias para un evento, donde aparezca el intervalo para A y el intervalo para B, ¿cierto? Un intervalo A y un intervalo B asociados a las variables X y Y,
La definición original que hemos visto es, aquí está la probabilidad de la intersección de los dos eventos y como lo hemos visto también, en el plano XY se generan dos regiones. Revisamos dónde esas dos regiones se cruzan o tienen intersección, porque es una probabilidad conjunta. Oficialmente, pues es una integral doble para cada uno de los intervalos donde se trabaje, pero la definición de independencia, si me la dicen o la demuestran, puede hacer que esto se simplifique así. Observen cómo se separa la conjunta en sus dos componentes. Al tener esto, ¿cierto? Tengo una integral que depende de x y otra que depende de y puedo separar cada integral debido a la independencia. Y eso será equivalente, como lo vemos aquí, a la probabilidad de que x pertenezca al evento A multiplicada por la probabilidad de que y pertenezca al evento B. Fin. Es decir, que con eso, pues simplifica uno. En vez de hacer una integral doble, hace dos integrales sencillas y se multiplican. Esta es una primera aproximación a calcular independencia, considerando las funciones de densidad conjunta. Estará también la otra que vimos en el módulo 2, referente a los momentos. Cuando hablamos de momentos, sean independientes o no, sabemos que por propiedades del valor esperado de las integrales esto es así. Es decir, que no necesito ponerme a hacer la integral doble de la conjunta, perdón, aquí no es la conjunta, sino de la suma de esas dos variables aleatorias por la conjunta. Y eso de x de y. Pero cuando son funciones lineales como esta, pues es más fácil así. Eso en el caso de la suma de dos variables aleatorias. Entonces aquí no nos va a importar la independencia. Pero cuando yo tengo es la multiplicación de las variables aleatorias, ¿cierto? Una operación distinta en el operador del valor esperado. Si sabemos que son independientes, y mire, por eso dice aquí la palabra sí, una condición que debemos cumplir para poder aplicar esta fórmula. Entonces, esto sí es igual, o sea, si aquí es esto, esto es la suma de los dos, pues esto será la multiplicación de los dos de forma individual. Solo cuando son independientes, esto recordemos, el nombre es el momento conjunto. O sea, en promedio, ¿cuánto se afecta el valor esperado al multiplicar x y y? Hacemos una expansión con de pronto alguna función que dependa de x y de y de forma general, desde que las variables x y y sean independientes, cualquier función que asociemos a x, por ejemplo, 3x más 2 y esta 4y más 5, igual, ¿cierto? A pesar de esa definición de una función de variable aleatoria, pues vemos que el momento conjunto mantendrá ese sentido de independencia. ¿Cierto? Hay unos casos en donde las variables, dependiendo de la operación, serán independientes y otras, pues, no serán independientes. Pero si está así enmarcado en lo que tenemos con estas condiciones, funciona. ¿Esto para qué? ¿Cierto? Al final, cuando uno calcula el promedio de la suma o del total de dos variables aleatorias o el promedio de la multiplicación, en este caso, nos va a servir para calcular más que todo la varianza. La varianza de la suma, por supuesto. Saben, aquí estamos hablando de, supongamos, ¿cierto? Voy a borrar todo esto acá. Y de forma general tenemos que x más y es una nueva variable z.
Y z, al ser otra nueva variable, tendrá, por supuesto, dos momentos definidos como el e de z, pues el momento de e de z y el momento de orden cero y el momento de orden 2 con respecto a la media que se llama la varianza. Este pues es fácil y aquí se obtiene. El caso de la varianza pues implica que si son independientes, sí puedo sumar la varianza de cada variable, como está aquí abajo. Solo cuando sean independientes. O sea que aquí y acá, con respecto a la varianza de, o sea, y esto pues nos va a caracterizar entonces una nueva variable z con función de densidad f de z y tendrá aquí un valor esperado y una medida de dispersión que será sigma z y sigma z, por ejemplo aquí. El caso, cuando sean dependientes, como digamos, hemos visto varias en este módulo, requerirá la covarianza, pero ese concepto está en el módulo 4, digamos porque ahí es más útil que dejarlo aquí. Y además aquí esto ya tiene mucho tema. Entonces, con el fin de, digamos, alivianar un poco estos contenidos, está en el siguiente módulo. Ejemplo, creo yo que sí, que claro. Recuerden, por allá en algún caso, hace un tiempo, se tenía el ejemplo del paracaidista, pero acá estamos definiendo una función distinta a la de esa ocasión. Lo voy a representar así. Obviamente hay una diferencia y para que se pueda ver, pues toca dibujar. Cuando lo vimos en el módulo uno, decíamos un paracaidista puede caer en cualquier región de forma equiprobable. Ya en este contexto del módulo 3 podemos especificar cómo era precisamente esa función de densidad para el ejercicio. Resulta ser un plano, es decir, aquí tengo x, f, x, perdón, xy y la conjunta. Esta es la conjunta, esta constante c. O sea, en una tabla, pues, ¿cierto? Y aquí está la proyección de el, el plano en esa región. Decíamos que era igualmente probable y a pesar de eso, pues es como si hubiéramos desarrollado un ejemplo en el módulo 3, un ejemplo básico, en donde, pues como es igualmente probable para cualquier punto XY, entonces miren que la altura de ese plano, pues significa que debe cumplir con la condición de normalización y calculábamos probabilidades. Ya para este caso, decimos que el paracaidista, aunque tiene igual, por supuesto, una región de aterrizaje definida para x entre 0 y 1 y para y entre 0 y 2, tiene una función de densidad conjunta distinta, pues porque aquí es una constante y aquí en el ejercicio, pues es otra cosa. Como es otra cosa, voy a poner cualquier figura aquí. Recuerden que en este curso en realidad no nos interesa mucho la forma o la superficie de la distribución. Para este caso, pues el caso de dos o más dimensiones, pues por la dificultad que a veces puede llegar a suceder para la descripción de esa superficie. Y para que se vea más interesante, trataré de hacer una grilla aquí, implicando pues que obviamente no será la misma que está ahí planteada, ¿no? Pero es para indicar que, digamos, no es la que vimos en el módulo uno que se refiere a esto, ¿cierto? A una tabla. Entonces, considerando la forma en que esté, pero esta la función, igual podríamos ponerla en Wolfram Alpha y que la pinte muy bonito, pero no nos interesa. Los conceptos que más me interesan aquí es, por ejemplo, a usted ya tiene esta función y nos piden determinar si esas variables x y y son independientes. De ahí que esta pregunta se traduzca así. ¿Es la conjunta igual a la multiplicación de las marginales?
El ejercicio solamente nos da la conjunta, entonces como parte del desarrollo nos toca determinar la función de densidad marginal para cada caso, es decir, para cada variable. ¿Quién se acuerda de cómo calcular la marginal? A partir de la conjunta. ¿Integral de qué con respecto a qué? ¿Cuántos apuntes tienen? Son solo tienen fotos en realidad. Para este punto A requerimos esto, la marginal de X y la marginal de Y. Es una integral con respecto a qué. A ver, soltando pistas. Ayer, Eh, profe, Correcto. ¿Y qué viene aquí? la función que tenemos arriba, 4x, paréntesis 2 menos y, Esa es la conjunta. Muy bien. ¿Y los límites de integración? estarían entre uno y 2, profe. Precisamente porque son los de Y. Sí, señor. Y empieza uno. Uy, aquí puse disque uno, 0 hasta uno. Integral con respecto a Y. En términos simples, uno puede, digamos, separar estos dos o también decir, vea, este 4x que es dentro de la integral, una constante. Entonces sale, me queda la integral entre 0 y 1 de 2 menos y. Y la integral de 2 menos y, digamos que la primera es 2y y la segunda, Menos y al cuadrado sobre 2. tal cual como lo acabo de escribir. Muy bien, y eso nos da la integral entre 0 y 1. Como ya hablamos, observen, deja de ser una función que depende de x y y al tiempo, sino que ya ahora solo depende. Ve, yo aquí puse, era entre 1 y 2, por eso había puesto el límite inferior y se me olvidó poner el superior. Esta es por ahora la que me interesa, integral entre 1 y 2, porque es con el diferencial de y. Luego, pues reemplazamos, o sea, 2 menos 1. Fin, listo. Entonces la función de densidad, y la podemos expresar así de una vez, uno dice 4x cuando x va entre 0 y 1, que ese es el límite ahora. Una vez desaparece la influencia de y, pues entonces ya nos concentramos en x y 0 en otro caso. La función de densidad marginal de y será así. La integral ahora es entre 0 y 1 de la misma función de densidad conjunta. Ponemos aquí de x y empieza, ¿cierto? Sacamos 2 menos y, que no es dependiente, y la integral de, ay, y el 4 de una vez, ¿por qué no? El 4, todos esos elementos son constantes, y me queda x cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1. Yo había puesto acá, no, corrijo, porque mire que la integral la cambié, ¿vio? Por estar viendo el otro factor de integración. Este es entre 1 y 2, y aquí sí es entre 0 y 1. Tenemos entonces entre 1 y 2, aquí sale 4x, para cuando sea 2 tenemos 4 menos 2 al cuadrado, aquí 2, y a eso le resto el 1, o sea, 2 menos 1 medio.
Aquí sería 2 y aquí menos 1,5. Menos tres Y, medios, profe. y Para, 2 menos 1,5. ¿Cómo, cómo? 3 medios. y la segunda parte haría 2 por 2 4 menos uno 3 medios. Esa parte, profe. Esta de acá. Sí, sí. Ah, sí, 3, correcto. 2 menos 3 medios o 1,5, sí, como está ahí, muy bien. Y le resto 2 menos uno, pues queda un medio. 1 menos 1,5, un medio, o sea que al final la respuesta es 2x. Y con este lado, por este lado, entonces obviamente aquí especifico que esto solamente es válido para entre 0 y 1. Y luego esta, estamos evaluando ahora sí 4, 2 menos y por un medio, o sea 2 aquí de una vez. A reemplazar. O sea, también lo podemos escribir 4 menos 2y. Para valores de y entre 1 y 2. Y 0 en otro caso. Ambas entonces funciones de densidad marginal, y si uno quiere verificar que hayan quedado bien, recuerden, el área bajo la curva ya no es superficie porque ya le quitamos una variable, debe ser 1. O sea que esto es un rectángulo, perdón, un triángulo con pendiente 2 entre 0 y 1. Y este de acá, pues también es otro triángulo, pero pues un triángulo que arranca en 4 y cruza por el eje Y. Cuando x es 0, entonces sería en 2, ¿cierto? Por los detalles de la pendiente. Viene la pregunta entonces, una vez encontradas las marginales que por supuesto nos sirven para calcular probabilidades, pero aquí no es el tema ya, tenemos la conjunta es 4x para responder a esto. Ponemos entonces la conjunta que es 4x 2 menos y miramos que la función de densidad marginal que es esta y la multiplico por la función de densidad marginal de la otra. Igual si utilizamos esta, justo da precisamente 4x por 2 menos y. Son iguales. Como son iguales, sí, son independientes. Una vez determinada entonces eh, la independencia, podemos simplificar cálculos de probabilidades como nos muestran para el punto B. Vamos a determinar la probabilidad que aterriza en la región delimitada por 0,5 en X, de 0 a 5 en X y de 1,5 a 2 en Y, pues considerando los límites de integración que están aquí arriba. A ver, aquí es sí, eso que yo puedo ver el enunciado. Punto B nos piden probabilidad de que X sea menor que un medio, o sea, que aterrice en esa región intersecada con Y mayor que 1,5. De acuerdo a la definición por independencia, dice, es lo mismo que usted haga dos integrales, las multiplique. Bueno, digamos que la primera viene integral con dx, que es 4x, y la integral va de 0 a 1 medio. Y la siguiente, ¿cómo sería?
Si miran la primera integral, observarán que se utilizó la marginal de x en vez de la conjunta. Oficialmente se puede hacer con la conjunta, claro que sí, pero como ya sé que son independientes, pues me ahorro trabajo. Aquí vendrá la marginal de y, que es 4 menos 2y. Y estos son los límites que tiene y, pero solamente piden desde 1,5 hasta 2 o 3 medios. Entonces, cada integral se hace de forma separada y luego se multiplica. De ahí que tenemos multiplicado por. Entonces ya con los límites, vamos así, que se vea más simétrico esto. Y si no hay alguna novedad en el desarrollo que me haya equivocado, esto por acá se simplifica, por así decirlo, este también. Y evaluando la primera integral sería 1 multiplicado por, a ver si es 1, no, no es, y queda 2 y esto le va al cuadrado, esto es un medio, la primera integral. Multiplicado por la segunda integral, que aquí sería reemplazando límite superior, tenemos 8 menos 4 límite inferior, tenemos 4, no, de una vez, 6, pues por 3 medios, 4 por 3, 12 y 2, menos el 3 medios acá, que aquí sería 9, está el cuadrado, cuartos, y cierro. Aquí esto da 4 y este simplificado sería 24 menos 9. Y luego, si quieren, pues aplicar la expresión de una vez, 16 menos 15. Eso implica entonces la probabilidad de que el paracaidista aterrice en una región que sea delimitada por x menor que un medio y y mayor que 1,5, lo cual podremos sí dibujar, esto siempre se recomienda, el evento en el plano XY. No está muy simétrico. A ver, otra vez así, me da mejor de arriba para abajo. Es, bueno, 1. Y aquí esto va hasta 2. El evento que estamos resaltando acá entonces para luego calcular el volumen bajo esa superficie, si es que me deja, allá seleccione color, bueno, es x menor que un medio y y mayor que 1,5. Ese es el evento. Y viene una superficie que está, digamos, ¿cierto? Por encima de la pantalla. El volumen entonces, de acuerdo a esa región eh, que se tiene, es 1/8. Ojo, volumen, ¿no? No, esto es área
pero recuerden, las integral en este caso, que era una doble, pues ya se simplificó un poco y se pudo sacar por acá de forma compacta. ¿Preguntas de este desarrollo? Bueno, next. ¿Cuál era el otro punto? Dice, el momento conjunto. Y entonces toca, también sale simplificado. A ver, agregar hoja. Punto C. El momento conjunto debido a la independencia se calcula así, mire, evitando la integral doble, por definición, por independencia. De ahí que solamente nos queda, es cierto, encontrar quién es e de x, es decir, la integral entre 0 y 1 de 2x de x. Y si era 2 no, 4x. Y falta algo, por supuesto, ¿no? X por la función de densidad. Lo mismo para y. La integral entre 1 y 2 de x, perdón, y. Y por la función de densidad y, que es 4 menos 2y de y. A ver si acorto aquí un poquito esta culebra y medio resolviendo aquí de forma compacta. Sería 4 por x cuadrado sobre 2, o sea, 2x cuadrado, reemplazando el límite superior. La respuesta es 2, creo. A ver, no, no puede ser 2. Debe ser 1, a ver, no, un valor menor, porque x cuadrado sobre 2, a ver. La idea es que, cierto, como lo habíamos dicho siempre, esto es el rango de x. Por lo tanto, el valor esperado debe quedar dentro de ese rango. Pues es muy raro que sea el 0 o el 1, pero esperamos que quede cierto en ese punto de equilibrio que tiene ese triángulo en particular. Entonces la respuesta es 4x cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 1. De ahí que arreglando, porque había puesto x cuadrado considerando esto, pues esa es la integral, pero como si ya lo hubiera hecho antes. A ver, cuando reemplazamos 4x al cubo sobre 3. A ver cómo está la marginal aquí, ¿no? Sí, es que es 2x. Sobre 2x. 2x, claro, aquí este 4 era por la conjunta. Claro, aquí esto hay que corregir, esto es 2x, porque me quedé con el de la conjunta aquí. Por acá es, como es 2x, reemplazo x cuadrado sobre 2, esto será un cuarto. En la respuesta, aquí un cuarto, arreglado, un 16. Listo. Aquí tendríamos 2x, porque es la función de densidad de x. Aquí esto sigue siendo así y por lo tanto, ahora sí, Dos al evaluar tercios. los tercios. Un valor menor, ¿cierto? Un valor entre 0 y 1. O sea, 0,66 aproximado. Ese es el punto de equilibrio de esa distribución, de ese triángulo. No en la mitad entre 0 y 1, sino corrido. Lo mismo va a suceder para el caso del valor esperado de y. Desplazaré esto, a ver, por aquí, sacar espacio. El e de y sería 4y al cuadrado sobre 2 menos
2y al cubo sobre 3, evaluado entre 1 y 2. Este con este se va y evaluando el límite superior tendríamos 8 en la primera menos, aquí sería 2 al cubo, o sea, 8 por 2, 16 tercios aquí, restando el límite inferior, el cual es 2 por 1 menos 2 tercios. El caso de la izquierda, 8 por 3, 24, menos 16, aquí 8 tercios, y acá 6 4 tercios, respuesta 4 tercios. Este sí puede ser mayor que uno. ¿Por qué? Pues porque la variable está entre 1, 0, perdón, ¿aquí dónde está el dibujo? Ah, entre 1 y 2. Claro, no va entre 0 y 2. Aquí voy a resaltar que este es el dominio. Ahí está. Este, digamos en verde. También se le llama función de soporte o dominio real de las variables. Ahí está, la superficie es solamente definida en esa región. Y como dice 4 tercios, o sea que está como por aquí. 1 punto algo. Y el del otro está por acá, en punto 66, corrido pues del de la mitad. Por independencia, entonces, ya con los dos valores tendremos 2 tercios para el primer valor esperado, multiplicado por 4 4 tercios. tercios, ¿cierto? Resultado 8 novenos. Bueno, Listo. Gracias a la independencia, entonces, se pudo calcular esto de forma sencilla sin hacer la integral doble. Si no supiéramos que sean independientes, nos toca la fórmula con la integral doble y la conjunta. No hay forma de saltársela. Siguiente caso, bueno, resulta que uno puede entonces considerar más variables aleatorias y al tener más variables tendremos, por supuesto, una función de densidad conjunta aquí para tres variables. No les puedo dibujar esa función porque yo solamente, cierto, a mí me da hasta tres dimensiones, pero de ahí para allá, pues, por favor, imagínensela en el multiverso. Y cuando calculemos probabilidades para un evento cualquiera, como está aquí definido, mire que si nos dan eventos para X o intervalos Y y Z, pues entonces digamos que eso sí lo podría dibujar, que es el evento en el cubo X, Y, Z o en el hiperplano X, Y, Z, ¿cierto? Que puede generar una figura, ¿cierto? Pero esa es solamente la proyección de la cuarta dimensión en donde está la función de densidad conjunta y sacar ese hipercubo, pues ya no volumen, sino, ¿cierto? ¿Cuánto ocupa ese hipercubo en esa dimensión equivalente a la probabilidad del evento triple? Con esta integral triple, sí. Pero la idea de esto es que ustedes visualicen, ¿cierto? Cómo de forma simétrica, análoga a las otras definiciones que hemos visto, se pueden encontrar distintas funciones a partir de esa función de densidad conjunta triple. Observen que para tres variables aleatorias x, y, z, yo puedo entonces tener la conjunta de x con y, haciendo que la integral con respecto a z de la conjunta triple y así en cada situación. Si quiero la conjunta de x, z, integro con respecto a y y la de y, z, integro con respecto a x.
Y si requiero la marginal, pues me toca integral doble con respecto a las otras dos variables que no necesito para la marginal. ¿Sí ven? Entonces, si tenemos más variables x, y, z, w, es decir, al final, ¿cierto? Todo esto, o sea, cuando ya crecemos en varios, o sea, desde 2 en adelante, ese conjunto de variables, cuando ustedes lo agrupan, me refiero a, por ejemplo, usted tiene la variable x y y, pero yo digo, bueno, ¿por qué no agruparlas de alguna forma, de tal forma que sea más sencillo especificarlas, sabiendo que la estructura en términos de las integrales y las definiciones, pues, digamos, es la misma al aumentar las dimensiones? Entonces, uno lo que hace es representar esto de forma vectorial. O sea, esto es, cuando uno relaciona x y y, le denomina uno un vector aleatorio. ¿En términos de qué vector? Pues porque obviamente cuando usted tiene un fenómeno aleatorio que tiene x y y usted hace una muestra de ese fenómeno aleatorio, es decir, tiene puntos del experimento que está desarrollando, el cual le da dos valores, supongamos que les da voltaje y corriente en un circuito, ahí está, x y y. Resulta que, pues ustedes, si asocian a cada punto, ¿qué? ¿Sí lo ven? Un vector. Pues es otra representación visual, una analogía. O sea que en realidad tienen un vector que es aleatorio. Es algo que se está generando de forma aleatoria desde el origen, pintando puntos que van resultando de acuerdo a la función de densidad conjunta. En ocasiones, cuando ustedes vayan a la literatura, no necesariamente el vector aleatorio siempre será XY, sino que dirán, sea un vector aleatorio X y lo ponen así con una flechita, así como los vectores tradicionales en física, que también puede ser representado como un par ordenado x sub 1, x sub 2. Pero gracias a esta notación de vector, entonces en realidad usted puede tener, si esto es para dos variables, así, pero si es para tres variables, lo pueden expandir. O sea, puedo tener un vector aleatorio, usted le dicen, bueno, ¿de cuántas variables? Dos, aquí está. Lo puede dibujar los eventos en el plano XY. De tres, puede dibujar los eventos en el cubo XYZ. 10 variables, pues ya no puede dibujar. Pero se puede definir una función de densidad conjunta que uno llama f de x así, dado unos posibles valores de x minúscula, ¿cierto? Y lo pongo con barra para describir un vector aleatorio y su función de densidad conjunta. Esto es cuando ya tenemos muchas variables en un experimento y qué podemos hacer con ellas. Por ahora ya les mostré tres. Pero esta es la forma de generalizarlo y en los libros también se hace. Y de igual forma que vimos cálculo de probabilidades, función de densidad marginal, pues tenemos también funciones de densidad condicional. ¿Cómo cuáles? O sea, que dos variables dependan de la otra. O una de ellas dependa de las otras dos. O sea, usted ya puede jugar aquí con cuáles son las diferentes posiciones o dependencias entre las variables, considerando pues la fórmula de probabilidad condicional. Dirán, esa fórmula tan fea, pues es algo que ya hemos visto, pero con probabilidades. Aquí estos son funciones, sí. Todo esto son funciones. Aquí es una función que depende de tres variables, esta solo depende de una, y que usted al dividir, pues encuentra precisamente la función de densidad de XY dado Z. Pero véanla. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo en términos del módulo uno es la probabilidad de A intersección B dado C. Aquí es igual a la intersección de las tres, o sea, la conjunta para este nivel, digo la probabilidad de la condición. Entonces, mire que al final, pues, no hemos cambiado para nada la definición de probabilidad condicional, sino que la hemos evolucionado para que nos permita generar funciones de densidad condicional bajo una o más condiciones. A medida que crecemos obtenemos un vector de variables aleatorias o un vector aleatorio.
Esta también la conocen, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la probabilidad de A dado B intersección C. De nuevo, es la probabilidad de la intersección triple, o sea, esta divide la probabilidad de la condición, que sería la probabilidad de B intersección C. Si recordamos el diagrama de árbol, pues esta es típica de un diagrama de árbol que digamos que primero tuvo el evento B y luego el evento C, y con base en eso quiero saber con qué probabilidad sucede A. Aquí fue al revés. Cuando digo A intersección B es que se colapsaron dos ramas del diagrama de árbol en los extremos, generando una sola rama que se llama A intersección B para un evento C que sucedió previamente. Eso pues en términos del módulo 1, aquí es solo funciones, ¿no? Y esas funciones, por supuesto, deben ser Ojalá lo haga. mayores que cero. Nos van a permitir entonces pues calcular probabilidades condicionales como estas que acabo de describir con intervalos, ¿cierto? Reemplazando A y B y C por los correspondientes intervalos que tenga la enunciada. Asimismo, desde la probabilidad condicional, recuerden, uno puede, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar y es una forma de encontrar funciones de probabilidad conjunta, o lo que decíamos, multiplicación por las ramas. Sí, eso es precisamente que ustedes a partir de un evento bajo su condición y lo multiplican por la probabilidad de ocurrencia, o en este caso la función de densidad de esa condición, generan entonces cada uno de estos casos que vemos aquí. Vean. Formas de encontrar la conjunta, todas estas son equivalentes. Vistas desde el diagrama de árbol son así. Si la ven, pues es la aplicación de la regla de la multiplicación, pero con funciones. Eso se aplicó aquí, sino que aquí son intercambiables. Usted puede seleccionar desde dónde arranca y hasta dónde termina. Que aquí se arrancó en Z, aquí se arrancó en Y, aquí las condiciones de acuerdo al previo y así sucesivamente. O sea, usted puede ir evolucionando para la generación de cada uno de los eventos. Asimismo, puede integrar, como lo mostré aquí. Miren que yo tengo f de x. Observen que esto que tenemos acá, pues es igual a esto. Va, pues. Es decir, otra forma de encontrar funciones de densidad ¿A dónde han llegado condicional los por míos? partes, por así decirlo. Lo vemos en términos de probabilidad de A por la probabilidad de B intersección C dado A. Y cuando hago esto me da, para que lo vean, es la probabilidad triple. Siempre, en todos estos casos, son distintas formas de que ustedes visualicen cómo calcular, bueno, para el módulo 1, pero ya en el módulo 3 sirve para calcular la función de densidad conjunta. Miren, aquí en ningún caso se menciona la palabra independencia. Si son independientes, adivinen qué pasa. Todo esto se simplifica, todo, Ah, mira. Sí. porque la independencia hace que solamente sea esto. Miren, si ven acá, mire, sin ninguna condición, porque la independencia quita condiciones, incluso si son dobles. Entonces, la función de densidad conjunta es igual a la multiplicación de cada una de las marginales, desde que sean independientes, por supuesto. Y así con cada uno de esos casos, pues llegamos a ese, que es el feliz, en donde dice, ay, no tuve que hacer todo eso, ni condicionales, ni nada de eso, desde que uno pueda demostrar que son independientes, justo como lo acabo de poner acá. Ese frijol no paga. Asimismo, cuando, cierto, aquí ya hemos hablado conjunta, condicional, regla de la multiplicación, probabilidad total con las marginales conjuntas y las marginales individuales. Ya uno habla del valor esperado conjunto para tres variables aleatorias o de alguna relación funcional que dependa de tres cosas, como está aquí. Si esa relación funcional no es una función lineal de las variables como esta, pues toca hacer todo esto. Es una integral triple y de la función o la transformación de las variables en otra cosa, una función de costo de tres cosas, por ¿Quién? ejemplo, y aquí Yo. la densidad conjunta. Si sabemos que es lineal,
Aquí nos olvidamos de las integrales y entonces no, aplique de una vez esa propiedad para evitarla. El valor esperado es, si es a por x más b por y más c por z, tendremos simplemente para cada caso a por el valor esperado de x más b por el valor esperado de y más c de z, aplicando propiedades del valor esperado o integrales y generalizando para un vector, ¿cierto? Mira, aquí ya lo puse en forma vectorial, un vector de variables y con escalares a sub 1, a sub 2 por cada variable, se tiene que, pues lo mismo, ¿cierto? Salen las constantes para cada variable sin importar si son independientes o no, ¿cierto? Acá, insisto, independiente o no. Pongamos independiente o dependiente, ¿cierto? Por cualquier método, esta vaina no se afecta por el concepto de independencia, pero lo que sí se va a afectar es la varianza de esa transformación, de esa función que nos va a permitir calcular cosas con base en la variable. Si es un costo, ¿cuánto es ese costo? Si es una venta, si es una temperatura que depende de esos tres valores, etcétera. A ver, ¿cierto? Con el fin de que ustedes por lo menos hayan visto, no sé, ustedes ya llegaron a integrales dobles y triples o no. A ver, ¿quién levanta la mano? Luis Guillermo ya. Muy bien. Los demás. Gabriel, pues coincidencialmente esta materia, recuerden, pues está ahí pegada a, ¿cómo es que se llama? Cálculo vectorial, ¿no? Que es donde espera uno que hayan trabajado de alguna forma, ya sea integración doble o triple, pues para aplicaciones. Esta pues es la aplicación para probabilidad. ¿Qué es? Típicas preguntas, sin importar pues la cantidad de variables, observan ustedes en este enunciado, donde se pide encontrar la constante K de normalización de tal forma que esta sea una función de densidad conjunta válida. Observamos que X, Y y Z pues tienen el mismo rango posible y ya cuando se calculen probabilidades se harán en ese rango. Uno puede decir, sean tres sistemas, por ejemplo, así ahí está, vea, tres sistemas A, B y C con respecto a la utilización de un día de trabajo que tienen estas características. Una vez uno encuentre esa constante de normalización, ¿qué hay que hacer para encontrar la constante? A ver, repasemos. Y una vez la constante se obtiene, se pueden calcular, digamos, las otras, aunque, ¿cierto? Como son integrales y las constantes pues salen de la integral, pero pues siempre es bueno saberla con el fin de dar un valor. ¿Cuándo? Aquí, sobre todo en este punto C, que es una probabilidad de una variable con respecto a las otras dos. La constante de normalización es, ¿cuántas integrales? Necesito una, dos o tres. Ahí necesitaría tres, profe. Toca tres, sí. Y hasta cada una en el rango posible de cada variable. Y aquí viene K, eh, X, 2Y más 3Z.
Rápidamente, a ver si aquí tengo el Wolfram abierto. Y aquí está, le permite a uno. Aquí está esta sección, ponen, uy, esta no era, ponen aquí, sección de integrales, la triple, con límites o integral definida. Y entonces tendremos acá, X pues, son X más 2Y más 3Z. sí, incluso podemos, como lo menciona, simplemente ponerla sin la constante porque ya sabemos que esto debe ser igualado a ¿qué? Eso debe ser igual a 1, profe. Si el hiperq entonces solución debe ser igual a 1. Entonces, cuando encontremos esto, cuya respuesta es 3, fácilmente veremos que si sacamos k, ¿cierto? Sacamos k y esto debe ser igual a 1. La respuesta fue 3k igual a 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, k es un tercio. Fin. Con eso, pues ya podemos calcular probabilidades. Luego viene la definición, por ejemplo, de cada una de estas. Se encuentre la conjunta doble a partir de la conjunta triple. En ese caso, necesitamos hacer la integral con respecto a qué variable. Ahí es Z. Estoy aquí viéndolo. Aquí es z, muy bien, ¿cierto? Necesitamos desaparecer la variable z, esa influencia, le ponemos en rango la variable z y aquí ya solo se necesito es, a ver, aprovechemos esto aquí, si me deja copiar. No sé si me deja copiar, pero bueno. Tenemos una integral definida en el desarrollo. Esto va entre 0 y 1. Y aquí viene la función. Y ya sabemos que es un tercio, ¿no? Entonces pongo con dz, solamente me faltaría agregarle un tercio a la respuesta. Miren que queda una función que depende de x y y. Entonces queda x más 2y más 3 medios que no se puede simplificar, ¿no? Y eso sobre 3, ¿no? Entonces sería 3, 3 y un medio. Arreglado. Las otras se las dejo para que estas de aquí, para que las estudien después, ¿cierto? ¿Cómo se llega a eso considerando el concepto? Luego se pide la función de densidad condicional de z dado xy. Es decir, si aplicamos la fórmula, ahí abajo estaba también, pero pues la idea es mostrarle cómo se llega. Mirando la fórmula de probabilidad condicional, que aquí será para funciones de densidad condicional, tenemos que esto es, que es z dado x, y, igual a la intersección, que es equivalente a la conjunta triple, o sea, la que está en el enunciado aquí arriba, dividido la probabilidad de la condición, que es la conjunta que acabamos de encontrar. Esto no tiene simplificación, entonces la respuesta es un tercio, x más 2y más 3z sobre x más 2y tercios más un medio. ¿Cierto? Miren que ahí no hay forma de llegar y coger, no, voy a coger esto aquí, no. De pronto el 3, pero lo podemos dejar así. Esta respuesta es una función generadora de funciones de densidad condicional, que se activará, por así decirlo, cuando yo ponga los valores de la condición. Entonces, conociendo que si los sistemas son tres, ¿no? Y aquí estamos diciendo, vea, ¿cuál es la probabilidad condicional de que si el sistema A trabaja un cuarto del día, o sea, 6 horas,
y el sistema B, ¿cierto? Aquí esto es equivalente a 6 horas de trabajo, proporcionales, ¿no? A un día. Y este que es 3 cuartos del día, o sea, son 18 horas. Entonces, si el sistema A trabaja 6 horas y el sistema B trabaja 18, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema C trabaje menos de mediodía? Entonces, aquí uno pone, activa, por así decirlo, la función. Entonces, aquí nos dicen, para este caso, vamos a reemplazar X por punto 25 y Y por punto 75. Eso hace que al reemplazarse todo, digámosle, incluso, evalúe, para que lo vean mejor. Evalúen X en punto 25 y Y en punto 75. Al evaluar solamente me quedará una sola variable, que es Z, lo cual me permitirá entonces calcular probabilidades para Z menor que un medio. Ojo, pues no es solamente un medio, dado que X fue punto 25 y Y fue punto 75, es la integral de esta función, evaluada entre 0 y un medio para Z. Tendríamos un tercio, y aquí ponemos punto 25 más 2 por punto 75, o sea, son constantes, más 3Z, dividido, aquí sería punto 25 más 2 por punto 75, más un medio. Esta integral pues no es difícil de hacer porque pues solamente tiene la constante, perdón, la variable z arriba, abajo todo se transformó en constante que sale de la integral, o sea, esto sale, y cada una de estas será punto 25 z, y aquí será 1.5 z, y aquí será la última 3z cuadrado sobre 2, reemplazando entonces el límite de integración por un medio, me queda, y aquí debe estar el resultado, 0.6634. Ahí para la foto mientras tanto, porque falta otro resto para terminar. El primer punto, constante de normalización. El segundo punto, encontrar una marginal. El tercero, encontrar la función de densidad condicional. El cuarto, calcular una probabilidad con esa función de densidad condicional. Y pongamos que aquí son 12 horas equivalente. Y ahora viene, eh, a pesar de que esta función de densidad puede que sea para las variables independiente, uno puede poner condiciones que hacen que lo independiente deje de ser independiente. Por ejemplo, en este caso particular, aquí estamos preguntando, ¿será Z independiente al conocer X y Y? Porque uno puede decir que sea independiente con solo conocer X, independiente con solo conocer Y, pero aquí estamos preguntándolo de forma conjunta. Uno puede establecer preguntas así de este estilo. ¿Es Z y Y independiente al conocer X, por ejemplo? Miren que aquí estamos estableciendo estas distintas relaciones que pueden llegar a suceder dependiendo del conocimiento de una o más variables, pero se puede incluso preguntar de a dos. O sea, cambiar aquí este resultado. Mira, aquí es de una es Z independiente a conocer X y Y, o sea, que sean dos variables conocidas. O cuál es la independencia de X y Y si solo conozco una de ellas. Ya más adelante, cuando ustedes estén en la carrera, pues esto tendrá relación con, digamos, reconocimiento de patrones, o ¿cómo lo ponemos? A ver, sí, puede ser. Bueno, identificación de dependencias entre variables, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones. Y con eso, pues miran si se cumple o no. Para luego mirar si se puede simplificar, ¿cierto? Todo esto nos sirve al final, es para tratar de encontrar si hay relación o no relación o dependencia entre los sistemas y luego poder operar. En el curso de teoría de la información se utiliza para poder comprimir información, que es un curso que ven en sexto. ¿Cuántos de ustedes estarán conmigo en el curso de teoría de la información el próximo semestre? Bueno, entonces miren que aquí ya tengo escrita la expresión para no alargar más.
y aquí agrego otra página de eso. Miren que están preguntando, ¿es Z? Entonces, Z es independiente al conocer X y Y, entonces estamos verificando esto. Si yo tengo una función de densidad Z dado XY, es lo mismo que esto se va a aplicar el concepto de independencia condicional. Es decir, que al separar, miren que estoy diciendo Z con X y luego Z con Y. Si esto fuera igual, es que sí son independientes al conocer esos valores. Es decir, como esto, o sea, si yo supiera que Z con respecto a X y Y son independientes, no tendría que ser ni siquiera la función de densidad condicional, sino que yo calcularía, o sea, en el caso en que fueran independientes, la probabilidad de Z menor que un medio sería, o sea, esta de acá, toda esta solo sería esta. O sea, se simplificaría así por independencia condicional bajo cada variable. Aquí solo se necesitaría entonces la función de densidad marginal de Z y ya. Pero como no son independientes, ¿cierto? Esta es la forma de verificarlo. Una de las formas, pues. ¿Por qué? Porque al final establecemos esta igualdad. Aquí muestro yo el proceso, ¿cierto? Esta ya se conoce porque está aquí. Esta, la de arriba. Pero las otras dos no. Entonces de una vez las pongo. ¿Cómo se calculan? Recuerden, probabilidad de la intersección de los dos sobre probabilidad de la condición. Y lo mismo para esta. Aquí pues ya están los resultados. Observen que este pues se ve muy distinto a este, ¿sí o no? O sea, este no se puede simplificar, el de la izquierda. No se puede, y el de la derecha menos, ¿no? Porque pues es una multiplicación de funciones. Considerando eso, ¿cierto? Que no se pueden simplificar y no son iguales, entonces con esto estamos diciendo que Z no es independiente al conocer X y Y. Esto es un ejemplo típico de independencia condicional. Independencia bajo una condición, cuyo repaso es, ¿cierto? Unas variables pueden ser independientes entre sí, claro que sí. Pero si usted agrega una condición para una o más variables, es posible que dejen de ser independientes bajo esa condición. Porque recuerden que la condición hace que se genere una reducción del espacio muestral. Y bajo esa reducción puede afectar entonces ya sea a una u otra variable. Y por eso se queda este resultado así. Bueno, con esto pues considero que se acabó el módulo 3. Ahora viene la sección de varios, aunque también está la parte de revisión de ese taller que les mandé. ¿Se acuerdan del taller? ¿Les suena? Un taller de preparación para el examen que oficialmente está programado para este próximo martes, martes 19 de mayo. Entonces, pregunta número uno, ya que si me están escuchando, ¿no? Porque puro silencio. Eh, Nos dejó fríos, pero ¿Les seguimos por una fecha que ustedes ya conocían? No, no, si ya lo sabíamos, pues si la claro. se acordó, pues se recordó, pues, pero Simplemente el susto que voy a hacer el festivo yo, que me quería ir de viaje. Eh, pues, igual pueden irse de viaje, claro. Pero me refiero a que si la fecha del 19 sigue vigente o quieren mover la fecha para el día jueves 21 de mayo. Profe, Levanten la mano. bueno, en el grupo habíamos hablado para proponerle 21 para el 19 hacer como una clase taller con usted de, A ver, clase no, taller ¿cuándo? en Marte. El 19. Sí, señor. Ok. Y el 21 hacer el parcial. Bueno, entonces, a ver, ¿cuántos asistieron hoy? La mitad. Enviaré esta información, ¿cierto? Al correo, confirmando pues el correspondiente cambio. No puedo decir que, bueno, o sea,
En lo que falta, aprovechando este tiempo, pues voy a dar, digamos, indicaciones de cómo se puede hacer el taller, ¿cierto? El que ya les publiqué, ¿verdad? Sí, señor. El martes veremos si tienen dudas con respecto al taller, porque igual necesitamos avanzar en el tema. ¿Cuál? Pues del capítulo 4. ¿Por qué? Pues porque nos quedan, en términos prácticos, 2 semanas de clase. Bueno, tres, 2 y media, pues, considerando que hay el día del examen. Y como es el horario que tiene matriculado, pues es el que en el cual se puede hacer. De acuerdo al calendario académico, pues las clases se acaban el 5 y luego tendríamos, ¿cierto? La idea es ojalá acabar antes de esa fecha para luego, ¿cierto? Terminar este curso con el quiz número 4. Y esa sería la última nota. Bueno, pueden estirarse un rato mientras busco dónde está el taller que les publiqué y si tienen otro asunto para mencionar, pues aprovechen mientras busco. Busco aquí, a ver, esto es de los talleres de esta temporada. El 3, taller del 3. ¿Y en qué año estamos así? Por aquí. Y tenemos este que se puede abrir. Y a ver si deja otra vez. Ya. Ay, puse esto muy pequeño. Otra vez reducir. Ok. Ve la en pantalla donde queda. A ver, por aquí. Copiar. No abre la ventana que yo quiero, pero dejé así. Este es el escritorio 2. Bueno, aquí está. Primer punto. Como necesito más espacio, lo pego aquí. Ay, pegó fue la. Qué bonito. Las capturas de pantalla. Se supone que cuando yo la capturo, no, pues esa no es. A ver, abrir con. Este de aquí. Y decimos, qué raro que no me abra el. Pero acá, a ver, y aquí. Estoy tratando de hacer espacio para la explicación. Espero se vea todavía lo suficiente. Vemos en pantalla entonces que esto se refiere a un circuito que consume energía, ¿cierto? Y la cantidad de energía que tenemos. Un momento, por favor. Para el circuito A, asociamos ese consumo como la variable aleatoria X. En ocasiones puede ser 0 y en ocasiones puede ser 7 máximo. Como vemos aquí la palabra, la letra U, que se refiere a la uniforme, se refiere a vatios hora, ¿cierto? Por si no sabían, así nos cobran en la factura de energía. Le cobran uno por vatio hora consumido. Pero es un evento aleatorio. Ahora, la cantidad de energía que consume el circuito B
Observen, dado lo que consume A, o sea, hay una dependencia, ¿cierto? Está entre cero y para este caso 3,9x como máximo. ¿Cómo se representa en la figura? Es decir, cada valor y max que ven aquí dependerá del x que a uno le toque. Entonces, si x es 1, el y máximo será 3,9. Si x es 2, el máximo será 7,8. Si x es 3 y así sucesivamente. Es decir, generará distintas funciones de densidad condicional dependiendo del valor de x. O sea, estos son múltiples valores de densidad que pueden ir desde algo así. Uy, pero no me quedó bien. Otra vez. Quiero hacer un triángulo, pero esta, a ver, la velocidad de reacción de la tableta. Quiero que me quede bonito así, más o menos así. ¿Cierto? Es algo que es variable. De tal forma que, ¿cierto? Ymax será distinto en cada ocasión dependiendo del valor de X que a mí se me ocurra. Pues, o que me dé el circuito A. Incluso puede ser cero, sí. No hay problema que sea cero. Que ahí el Y máximo sería cero, sí. O sea, sería un punto. O sea, que Y tampoco consume, ¿cierto? El circuito B tampoco consumiría. Perfecto, ¿cierto? Se acopla al contexto del enunciado. De forma general, entonces, se pide, como Y máximo es algo que es variable, entonces es un límite superior variable y tendrá para esta función que vemos que es así, es cierto, en cada ocasión, dependiendo del Y máximo, siempre será la ecuación de una recta, pero esto entonces será una función de ecuación de recta variable. Considerando que este triángulo que vemos en pantalla tiene base 3,9x y sabemos que el área de este triángulo, sin importar cuánto sea el 3,9x, ¿cuánto debe ser? ¿Quién se acuerda? Debe Área ser del uno triángulo. base por altura. Área es 1 y de ahí sabemos que debe ser base por altura. Miren la base es 3,9, Entonces la ¿cierto? altura debe ser 1/3,9. Y aquí viene la altura que vamos a poner h si quiere. Vemos que esto es la base. Base por altura, h desconocido por ahora, sobre 2. ¿Sí o no? Pues porque el área típica del triángulo. Entonces de ahí se va a despejar h para encontrar entonces la función de densidad apropiada en cada situación. Luego que ustedes encuentren esta función de densidad a partir de una fórmula sencilla del área del triángulo, porque pues esto es un valor que es constante, ¿cierto? Independientemente del valor de y máximo. Entonces encuentran esa función de densidad que, como verán, pues dependerá de x, ¿cierto? O sea, al final yo sé que esto es y, ¿cierto? Cualquier valor de y que yo ponga. Entonces, cuando lo hagan acá, esto es una función que depende de y para un x. O sea, es una función que va a estar así, ¿cierto? F de y dado x, como está aquí resaltado, pues es una función g, bueno, que depende de x y y. No pongo cuál es, pues porque esa es la tarea. ¿Cuál es la función de densidad de y? Que depende de x. O sea, es una función que va a depender de las dos variables. O sea, la ecuación de esta recta, para que quedemos claros, o sea, esto nos está ayudando es para encontrar ya sea la pendiente, como a ustedes les guste, ¿cierto? La ecuación de la recta o la función de densidad, pues depende de y, porque esa es la variable.
porque es una función que es y dado un x. Entonces, con esa función de densidad que encuentro una PF condicional, se recomienda encontrar la conjunta, si se quiere, ¿ves? Pero acá, por ejemplo, aquí creo haber este punto en esta versión. Dice, si el consumo de energía de A es 4, entonces miren aquí ya me dicen con qué reemplazar el X, una vez ustedes lo encuentren. ¿Cuál es la probabilidad de que B consuma más de 10 vatios? Aquí me están diciendo B, o sea, Y, que es el consumo, Y mayor que 10, dado que X es 4, como hicimos el ejercicio ahora. Ah, no, en la sesión anterior hicimos uno, a partir de la función de densidad condicional. Entonces, así se resuelve el punto A. Punto B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito A consuma más energía que el circuito B? ¿Cómo escribimos ese evento? A ver, tantas veces que hemos practicado. Ese X mayor que Y. Tal cual, y como necesitamos X mayor que Y, necesitamos una integral doble, dibujar en el plano XY, ¿cierto? ¿Cómo será el dibujo en el plano XY? O sea, para que no, bueno, indicando los pasos. Primero, encontrar la conjunta porque es la que necesito para calcular las probabilidades conjuntas. Esta es una probabilidad conjunta porque requiere de X y Y. Más bien aquí la función de densidad conjunta, f de X, Y. ¿Y cómo encontramos f de X, Y? Pues a partir de la definición que vimos, incluso el día de hoy, que yo tengo una función de densidad que está acá. Entonces tengo la función de densidad condicional del punto anterior multiplicada por la función de densidad marginal que nos da el enunciado. Esta de acá. Esa es conocida porque dice que es la uniforme. Con base en eso, entonces ya tengo la conjunta y con la conjunta, punto 2, entonces se recomienda siempre definir en el plano XY cuál es, ya cuando se construye de forma conjunta la función de densidad, cómo es la variable X y Y. Esto será simétrico con respecto a X y Y, será asimétrico. Esa pregunta les queda a ustedes. O sea, cuál es la región de existencia de las variables X y Y? Debido a precisamente esto, miren, que hay una condición, hay una limitante de Y con respecto a X, que hará que la función de soporte o el dominio de X y Y en el plano, pues no sea regular. O sea, no sea un cuadrado. Entonces, de una vez les pongo, no es un cuadrado o un rectángulo, pues. Sí. Una vez definido entonces la existencia de la variable, o sea, el omega, ¿cierto? Pongámoslo así. El omega para cada par ordenado de X y Y de acuerdo al enunciado. Punto 3, o sea, ya de dibujar el evento en el plano XY. ¿Cuál evento? Este. Buscar todos los pares ordenados donde X sea mayor que Y y resaltarlos. Una vez resaltados, punto 4, como ya conozco en el plano XY, pongo los límites de integración que dependerán de ese dibujo. Y esto implicará el cálculo de una integral doble. Más bien pongo aquí, no pongo bolitas porque se piensa que es un cero. Pongamos signos de interrogación o ABCD, como sea.
Eh, de ahí ya. Ese sería el punto B. Son los pasos para resolverlo. Punto C. Calcular la energía promedio que consumen los dos circuitos. Podríamos decir que la energía total de consumo. Entonces, el punto C nos dice energía promedio. O sea, si uno dice X y ese es X es la energía que consume el circuito A y Y es la energía que consume el circuito B. Los promedios, entonces aquí está E de X y E de Y, que aquí el enunciado dice la energía promedio que consumen los dos circuitos. No me dice el total de los dos circuitos, ¿no? O Era, sea que oficialmente la podríamos dejar así. estoy acá Es ocupado, decir, mami. necesitamos a partir de la conjunta Sí, encontrar la marginal de cada caso. ¿Alguna duda hasta ahí? señor. Pasemos al siguiente, punto 2. ¿Será que otra vez me toma el pantallazo? Uy, control Z. ¿Dónde está el... Eso aquí. Ah, no. Y vea pues, es que no me abre la ventana para copiar el pantallazo. ¿Por qué no me la abre? Qué capricho. Entonces tocó en dos tandas. Pin, pin. A ver, tampoco fue pegar. No pegó la misma. Que ahí sí toca darle abrir, que fue donde la guardó la más reciente que es esta. Eh, bueno, esta no tiene tanta dificultad porque nos dice las velocidades de conexión a Internet siguen una variable aleatoria normal en donde nos ofrecen, uy, creo que me toca actualizar los valores, apenas 260 megabits por segundo. No, ya ninguna empresa ofrece eso. Aquí ahora nos ofrecen es 900 megas, ¿cierto? Por fibra óptica. Con variaciones, por supuesto. Con una varianza de 82 megabits por segundo. A ver, velocidades de conexión, eso. Y nos ofrece también para el cable coaxial. Cuando era por cable coaxial, pues aquí ya en esta zona, pues ya no ofrecen por ese medio, sino por fibra óptica para cualquiera de los tres operadores en esta zona. Eh, Pregunta, ¿cierto? A partir de la normal, calcula la probabilidad de que la velocidad por coaxial sea menor que 91 megabits por segundo si se sabe que es mayor a 39. Es decir, nos piden, vea, haga con esta nada más el cálculo de probabilidad. ¿Qué tipo de probabilidad estamos pidiendo aquí? ¿Qué significa si se sabe? O sabiendo que ocurrió. Entonces es una condición que nos dice menor que 91 si se sabe que es mayor a 39. Y aplican la fórmula de probabilidad condicional que hemos utilizado de módulo 1.b. Determine el valor por debajo del cual se encuentra el máximo el 92% de las velocidades de conexión. Entonces se recomienda siempre imaginarse el evento, dice máximo 92, eh, por acá, ¿cierto? 92% es, digamos, un dibujo del área, bueno, en donde generalmente, o sea, si uno tiene la distribución normal, pues es casi el 100% de la campana. O sea, ustedes se imaginarán, bueno, me voy a imaginar que esto es el 92%. Y me pregunta el valor por debajo del cual, o sea,
a ver, ¿cuál me pide? Determine el valor que se encuentran las velocidades de conexión por fibra óptica. Entonces aquí utilizan ya no esta, sino esta, la de X. Y ponen aquí que este es un X máximo. En ocasiones las velocidades de conexión, pues, si está uno muy de buenas, ¿no? Pueden superar el promedio que le dieron a uno. Para este caso son 260, pero puede ser mayor. Entonces me piden encontrar ese X de tal forma que sea ese porcentaje de velocidades asociadas. Este es el método que revisamos también en el quiz con respecto a determinar, de acuerdo a los valores de la tabla, cuál es el valor más cercano a punto 92. A partir de ahí determinan el Z y luego del Z convierten a escala de X. Punto C. Según una encuesta, el 26,8% de los usuarios tienen conexiones que superan los 195 megabits por segundo. Observen que en esta afirmación no dice por cuál. No dice que si es por la conexión de cable coaxial, que es una conexión ya antigua, o si es la conexión por fibra óptica. Y nos pregunta cuál es el porcentaje de usuarios que tienen conexión de coaxial. Entonces, en donde, digamos, bueno, ya nos da probabilidad tal de la cantidad de usuarios que superan los 195 por segundo, pero pues, dos posibilidades. Hay unos son por coaxial y otros que serán por fibra óptica. Como verán, coaxial y fibra óptica se refiere a un evento discreto, como si fuera el diagrama de árbol, el cual entonces nos está preguntando, y para que lo vean mucho mejor, porque oficialmente no nos han dado cuál porcentaje de usuarios tiene coaxial o fibra óptica. En ese sentido, eso es un problema típico del módulo 1 y 2, pero que lo hemos integrado con el módulo 3. Entonces tendríamos aquellos porcentajes que se conectan por fibra óptica y aquellos que se conectan por cable coaxial. Pero la pregunta es esa, ¿cuánto será? Alguno de los dos. Lo bueno es que, si se dan cuenta, si yo conozco el de fibra óptica, ¿puedo saber cuánto es el porcentaje de coaxial? Sí, porque es lo que falta para llegar al uno. Claro que sí. Recuerden que esto es todas las ramas que salen del diagrama de árbol o cualquier distribución de probabilidad, la suma debe ser uno. Entonces, a partir de eso, entonces uno sabe que aquí esto será uno menos la probabilidad de f. Miren cómo, ¿cierto? Voy reduciendo la cantidad de variables con el fin de determinar cuál es ese porcentaje. Yo sé que por aquí pasó algo y por acá pasó algo con respecto al evento. Lo que me están diciendo acá es que la probabilidad total al hacer el cálculo por las probabilidades de las ramas nos dio del 0,268. El evento continuo sucedió acá. ¿Cuándo? Cuando yo sé que la velocidad que se llama, en este caso, Y, creo que para la fibra óptica, a ver cómo lo llamé, X para la fibra. Bueno, la velocidad para la fibra es X, que en ese caso superó los 195, dado que es un usuario con fibra. Y acá la probabilidad de Y, dado que es 195 también, pero es un usuario de coaxial. Estas variables, pues ya son conocidas, o sea, esta distribución normal, de acuerdo al enunciado, y esta se transforma ahora en una función de densidad, ¿cierto? Ambas se transforman en una función de densidad condicional, pero siguen siendo normal, ¿cierto? No, no afecta nada porque yo ya sé que son las coaxiales, o sea, no hay que hacer proporción en ningún caso. Entonces, una vez ustedes encuentren estas probabilidades, que son valores, por supuesto, observarán que ya la única incógnita que les queda es esta. Despejan
se termina el ejercicio. Foto. Siguiente punto. En un centro de servicios telefónicos tenemos dos operadores. Si ven, dos operadores, ahí mismo se pone usted el switch de discreto, porque va a tener un porcentaje que atiende A y otro porcentaje que atiende que llama B. El operador A responde en el 21% de las ocasiones y B en el resto. Cuando responde, cuando atiende el operador A, esto lo hace con un tiempo que es, entonces miren que aquí es X dado A, con distribución uniforme en los valores que estén definidos en el enunciado. Cuando me contesta B, eh, tiene una distribución exponencial con un único parámetro lambda. Listo, ahí está. También lo pueden visualizar así, ponen aquí que esto es constante y para el caso de la exponencial saben que esto es variable. Perfecto. Luego dice, vamos a suponer que la persona que llama al centro de servicios y tiene una duración de la llamada entre 3.7 y 7.2 minutos. Observen que en la descripción de este enunciado no me dice por cuál. Y como no me dice por cuál, si fue por el operador A o el operador B, y voy a poner acá el tiempo de atención no es Y, sino X también, porque aquí estoy, incluso hubiera podido hacer lo mismo en el ejercicio de abajo, ¿no? Que es como estaba hablando de la misma velocidad, entonces es correcto ponerle la misma variable. Acá pues resulta es x dado A o x dado B, ¿cierto? El tiempo que me demora atender el operador A o el B. Aquí me están preguntando cuál es la probabilidad de que el tiempo de atención esté entre 3 y 7, miren, x sin ninguna condición, y 7.2. Por tanto, es el cálculo de una probabilidad total considerando, observen, ustedes deben calcular el área correspondiente al evento, o sea que aquí está la parte de la probabilidad de el intervalo, digamos que este intervalo se llama C, pues para que esto quede más compacto, el intervalo C dado A, este también será el área bajo la curva de este intervalo C dado B, y que por probabilidad total, ¿cómo es? Es la probabilidad de eh, C dado A, acuérdense, multiplicar por las ramas o no, ¿sí? Entonces es el área por la probabilidad de que me contesten y la otra área por la probabilidad de que me contesten. Por tanto, más la probabilidad de B dado A, perdón, C dado B por la probabilidad de B. Y es un cálculo de probabilidad total. Punto B. Se dice que el tiempo de atención es de 3.7 minutos. O sea, a mí ya me atendieron. Y este fue el tiempo. Calcular la probabilidad de que el operador A me atiende. Esto es teorema de Bayes, del cual hicimos un ejercicio en en la sesión anterior. Tenemos la probabilidad conjunta de A y 3.7, que luego esta se expande, la de numerador y denominador, de acuerdo a concepto de regla de multiplicación y una aproximación que vimos. Punto C. Punto C aquí abajo. Pum. Determinar la duración promedio de la atención en el centro de servicios. Aquí me dicen quién es E de X, pero E de X tiene dos partes, cuando me contesta A y me contesta B. Entonces ustedes deben encontrar de forma práctica un valor esperado condicionado, o sea, cuál es el promedio de atención cuando me atiende el operador A y cuál es el promedio de atención cuando me atiende el operador B. Una vez ustedes multiplican por las ramas y suman, obtienen esto, el tiempo promedio de atención para el centro de servicios.
Punto 4. Entonces así, motilando. Dos personas salen a trotar y les doy la función de densidad conjunta. Determinar el valor de K para hacer que la función de densidad sea válida. Ya les mostré cómo hacerlo. Calcular la probabilidad total de que en total ambos corredores recorran máximo 30 kilómetros en un día cualquiera, sabiendo que la distancia que recorre un corredor se llama X y la distancia que recorre el otro corredor se llama Y o es medida por Y. ¿Cómo describimos el evento? En total, ambos corredores corran máximo 30 kilómetros. X más Y igual a 30. Ojo, máximo. Entonces, menor o igual a 30. X más Ah, eso Y sí menor o es igual a 30. adecuado. Si pongo igual, paila. Si pongo menor o igual, sí. Esta sí funciona. Entonces deben calcular la probabilidad de esto con la función de densidad conjunta que les di. Punto C. Calcular el promedio de kilómetros que recorre B si se sabe que A recorre más de 5 kilómetros. Entonces, este es un valor esperado condicional, pero bajo un evento en donde X es mayor que 5. En ese caso, estamos estableciendo una relación posible que puede haber entre las distancias que recorre cada atleta. Y si eso lo afecta, entonces habrá un cambio en el promedio, pero pues esta es la definición. Punto 5. En el sistema de la figura, cada componente tiene un tiempo de duración en años definido por una variable aleatoria exponencial. ¿Se acuerdan de esto que lo vimos en el módulo 1? Claro que sí, eso espero, ¿no? Porque eso sirve acá. Sabemos la duración promedio de cada componente, pero pues obviamente nos interesa calcular probabilidades. La probabilidad de que el sistema funcione más de 9,8 años. Si recuerdan el concepto, además, mire, aquí está la palabra clave independiente, entonces podemos fácilmente calcular la probabilidad de que el sistema funcione implica que ambos estén funcionando. Como es la de ambos que estén funcionando, entonces debe ser que la probabilidad de que el primero funcione, llamémoslo x1, mayor que 7,5 y la de x2 mayor que, perdón, yo no dije 7,5, es 9,8 de acuerdo al enunciado. Ambos, ¿cierto? O sea, para que el sistema funcione más de 9,8 años, ambos componentes deben funcionar más de 9,8 años, ¿o no? ¿Cierto? La definición original sería que x1 sea mayor que 9,8 y o intersección que también el otro funcione más de 9,8. Por independencia, pues sería la multiplicación del uno por la multiplicación del otro. Punto B. La probabilidad de que el componente uno dure más que el componente 2. Es decir, nos piden si ese es el tiempo de duración del componente uno llama x1 y el del 2 se llama x2, me están preguntando esto. Para calcular esa probabilidad, entonces necesitamos ¿cierto? Inicialmente, una función de densidad conjunta que integre los dos, como en el punto anterior, en el punto 4. Pero acá la independencia, como lo vimos hoy, nos facilita este desarrollo. Entonces, se recomienda visualizar cómo expresar este evento. eh, si empiezo, pero bueno, ahí está el evento para que lo puedan revisar y ya lo charlamos con mayor profundidad en la siguiente sesión. Recuerden que en la siguiente sesión, pues, continuaré con el tema y ya al final serán las preguntas o el taller, porque ustedes dicen clase taller, pero es uno aquí resolviendo y entonces no convierte en taller. Entonces la idea es que ojalá si ustedes lo hacen, yo respondo preguntas. Si no lo hacen, pues no respondo, porque ya les hice esta aproximación. Entonces, ustedes tienen ya muchos recursos para mirar cómo se resuelven estos ejercicios
Pero en este caso, ¿cierto? Decir clase taller, toda clase es clase taller. Y este taller que estamos haciendo es otro adicional que les estoy dando para que puedan revisarlo. No voy a dedicar mucho tiempo a él, si ustedes no ponen de su parte. Tenemos una aplicación que realiza operaciones de cómputo en la nube y aquí nos dan cuántas operaciones por hacer, ¿cierto? Porque eso es un evento aleatorio. Si me voy a Amazon, entonces cuántas operaciones voy a comprar y bueno. Digamos que en promedio utilizo 1700 operaciones por día con una desviación estándar de 300. En vez de utilizar la tabla de distribución, les estoy dando una aproximación de la función de densidad normal. Solamente para la estándar, ojo, ¿cierto? Con el fin de que no utilicen la tabla, sino que utilicen esta función de densidad para calcular probabilidades. Por eso, en vez de, pues es claro ahí, ¿verdad? Calcular la probabilidad de que el número de operaciones sea superior a 1470. Entonces, el primer paso, por supuesto, va a ser escalar a la variable z, o sea, pasar de x a z haciendo la transformación. X, o sea, 1470 menos 1700 sobre 300, y eso da un valor de z que no vamos a la tabla, sino que simplemente lo reemplazamos acá. Es decir, ¿cómo se calcula la probabilidad? Pues integrando. ¿Integrando qué? Esto. Sí. No es una integral tan fea, es un polinomio en realidad que hace la aproximación de la distribución normal. Entonces quiero ver cómo interpretan ese polinomio, hacen la integral y entregan la respuesta a un valor entre 0 y 1. Punto B. Encontrar el promedio de operaciones, pero, ¿cierto? Aquí sería E de X, considerando que las operaciones en el día son superiores a 1470. O sea, yo ya sé que son operaciones que superan los 1470, de ahí una condicional. Pero cuando dicen un promedio, es un promedio de operaciones, dado que conozco ese valor, porque puede ser superior, entonces quiero saber, hoy en día está trabajando mucho, pero el límite inferior fue 1470. ¿Cuál es el promedio de operaciones que debe ser mayor? Por supuesto. Ahora, punto C, perdón. Yo voy a comprar o reservar 1470 operaciones. Y digamos que Amazon, no estoy haciendo propaganda, me dice que cada operación que yo voy a utilizar ese día me vale 19 pesos. Listo, entonces yo digo, bueno, esto me vale 19 por esto y eso es lo que me cobra. Perfecto. Pero ojo, las operaciones que yo haga ese día son aleatorias. O sea que pueden estar por debajo de ese valor que pedí o que compré, generalmente superior a la media. O en este caso, bueno, aquí la media dice que es 1700. Listo. O sea, tiré para... Ese día me voy para abajo. O sea, no son las 1700, sino que son 1470. Listo. Pero, como es un evento aleatorio, es posible que suceda que las operaciones excedan la reserva que compré. Y por eso me van a cobrar más por cada operación adicional a esas 1470. Entonces aquí en este apartado, primer punto, determinar la función de costo asociada al pago diario que representa la operación en el servicio en la nube, de acuerdo a este enunciado. Y luego, al encontrar esa función de costo, pues dice determinar el costo promedio. Entonces, determina función de costo. Habrá una función de costo asociada cuando las operaciones sean 1470 o menos. Porque a pesar de que yo pague para mañana, por ejemplo, yo voy a reservar para mañana 1470 operaciones y me las cobran a 19, listo. Pero es posible que yo no me las gaste todas. Utilice, por ejemplo, 1000 o utilice 500, pero Amazon no me va a devolver la plata. Usted me dijo que compró esa, yo no le devuelvo, de malas. Pero a su vez, si me paso, o sea, si las operaciones son mayores que, y ahí está la condicional, ¿sí entienden? Miren, que es la conexión con el punto anterior. Pero si resulta que las operaciones superaron los 1470,
¿Cuántas fueron? 10 operaciones adicionales, o sea, 1480. 100 operaciones adicionales, 1570. O sea, cualquier cantidad de operaciones que sea superior a esa, me van a cobrar adicional por cada operación. O sea, si fueron 100 adicional, me cobran 100 por 36, o sea, 3600. Y así. Entonces quisiera saber, con el fin de mirar si este valor que pagué se quedó corto o no, ¿cierto? Pues porque al final me están diciendo, vea, ¿cuál es el costo oficial de la operación? O sea, de acuerdo a lo que me cobran. Al final, ¿cuánto es que voy a terminar pagando en promedio? O sea, estoy mirando si me descaché mucho o no, porque inicialmente estoy diciendo, bueno, yo pago esto y a 19 pesos y listo, lo que sea. Pero si resulta que me paso, pues obviamente me van a cobrar más. Entonces uno quiere saber, bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio con respecto a eso? Por eso llama un costo promedio. En ocasiones el costo, pues, será, ¿cierto? Yo sé que siempre pagaré 1470 por día, por así decirlo. Habrá operaciones que se pierdan, pero de malas, no hay devoluciones, no se aceptan devoluciones. Pero si usted la supera, pague. Sí. Ya luego un punto B que no está aquí sería determine el punto óptimo de operación, donde, bueno, ¿cuánta reserva debo hacer con el fin de minimizar ese pago que estoy haciendo? Pero ese no está. Por hoy no hay más, entonces, una feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Que estén Muchas muy bien. gracias, profe. Hasta luego a todos.